Siempre me ha gustado la soledad que viene con ser camionero. Las largas extensiones de carreteras vacías, los vastos paisajes abiertos y esa sensación de libertad infinita. Es un tipo de paz que pocos entienden. Estás solo con tus pensamientos, avanzando kilómetro tras kilómetro, desvinculado del caos del mundo. Pero a veces, esa soledad se vuelve en tu contra. A veces, el silencio se vuelve opresivo. Y a veces, te das cuenta de que no estás tan solo como pensabas. Era finales de noviembre, una noche fría mientras cruzaba un tramo remoto de la Patagonia. Había estado en la carretera casi 12 horas seguidas, tratando de llegar a la próxima parada antes de que el cansancio me alcanzara por completo. Pero mis ojos ya estaban pesados, el suave ronroneo del motor me empujaba cada vez más hacia el sueño. Sabía que no era seguro seguir. Tenía que parar pronto o corría el riesgo de dormirme al volante. Consulté el GPS. No había paradas importantes para camiones en al menos otros 80 kilómetros. Maldecí por lo bajo. La idea de dormir al costado de la carretera no me atraía para nada, pero no tenía muchas opciones. Unos minutos después, apareció un pequeño cartel a un lado de la carretera, área de descanso 3 kilómetros. Suspiré de alivio. Reduje la velocidad y me preparé para salir. Al llegar al lugar, noté lo desolado que estaba. No había ni un solo vehículo, ninguna luz excepto el tenue brillo de una lámpara que parpadeaba cerca del edificio de baños. El área de estacionamiento estaba agrietada, invadida por maleza, y el aire se sentía denso, como si el mundo se hubiera detenido en ese rincón perdido en medio de la nada. Aparqué en el centro, lo suficientemente lejos de las sombras que devoraban los bordes de la parada, pero lo bastante cerca del baño como para usarlo antes de dormir unas horas. Apagué el motor y el silencio se apoderó del entorno. Era inquietante, la ausencia total de ruido. Ni siquiera el eco distante del tráfico en la carretera. Solo puro y opresivo silencio. Froté mis ojos y agarré mi termo, tomando un largo sorbo de café frío. Sabía amargo, pero no hizo mucho para sacudirme la sensación de malestar que empezaba a sentarse en mi pecho. Ignorando esa sensación, salí de la cabina. El aire helado de la noche me golpeó de inmediato, mordiendo a través de mi chaqueta, y pude ver mi aliento en la tenue luz. Había algo antinatural en el frío, como si fuera enero y no finales de noviembre. El edificio de baños, a unos 15 metros de distancia, era un vestigio en ruinas de los tiempos en que esas áreas de descanso todavía eran usadas con frecuencia. Las ventanas estaban rotas, grafiti cubría las paredes, y la puerta colgaba de una bisagra, balanceándose levemente con el viento. Me detuve, linterna en mano, dudando si realmente necesitaba entrar. Pero la idea de pasar horas en el camión sin usar el baño me convenció. A medida que me acercaba, la sensación de inquietud crecía. La lámpara parpadeaba sobre mí, proyectando sombras alargadas y afiladas en el suelo. Empujé la puerta con un chirrido, y un olor a humedad y descomposición me golpeó de inmediato. El baño era pequeño, 2 cubículos, un urinal, y un lavabo roto con un espejo que había visto días mejores. Entré, sintiendo el crujido de escombros bajo mis botas, y me dirigí al cubículo menos sucio. Estaba casi terminado cuando lo oí. Pasos. Lentos, deliberados, rodeando el edificio desde afuera. Mi respiración se detuvo. No había visto a nadie más detenerse en la parada. Estaba seguro de ello. Rápidamente me subí los pantalones y me quedé congelado en el cubículo, escuchando. Los pasos se detuvieron, pero luego comenzaron de nuevo, más cerca esta vez. Quienquiera que fuera, estaba justo afuera, moviéndose despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo, tal vez esperando por algo. Me deslicé hacia la puerta, espiando hacia el resto del baño. La entrada seguía abierta, a través de la rendija, solo podía ver el parpadeo débil de la luz de la calle. Ninguna señal de nadie. Pero esos pasos habían sido reales. No me lo había imaginado. Tragando mi miedo, salí del cubículo y me dirigí hacia la salida, linterna en mano. El área de descanso estaba vacía, el estacionamiento extendiéndose en la oscuridad. Escaneé el lugar,
mi corazón golpeando con fuerza en mi pecho. Nada. Ningún movimiento. Pero la sensación de ser observado permanecía, arrastrándose por mi piel como un viento helado. Rápidamente volví a mi camión, subí y cerré las puertas con seguro detrás de mí. Mis manos temblaban, y solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Solo es tu imaginación, me dije. Estás cansado, nada más. Pero no pude deshacerme de esa sensación. Encendí la luz interior, tratando de ahuyentar la incomodidad. Mis ojos seguían mirando los espejos, esperando ver a alguien o algo emergiendo de las sombras. Pero no había nada. Intenté relajarme, reclinándome en la parte trasera de la cabina, pero el sueño no llegaba. El área de descanso era demasiado silenciosa. Antinaturalmente silenciosa. Sentía como si el mundo hubiera quedado en suspenso solo para mí, esperando que algo sucediera. Mantuve la linterna cerca, mis dedos tensándose cada vez que creía escuchar un ruido. 1 hora pasó, tal vez 2. Debí haberme quedado dormido porque lo siguiente que supe fue que un suave golpe en la ventana me despertó de golpe. Mi corazón saltó hasta mi garganta. Me enderecé, mirando la ventana del lado del conductor, pero no pude ver nada. La luz interior se había apagado, dejando la cabina en casi total oscuridad. Lentamente, tomé la linterna y la encendí, apuntando hacia la ventana. Nada. Solo el lote vacío y la luz parpadeante. Exhalé, obligándome a relajarme. Tal vez una rama había golpeado el camión. O tal vez lo había imaginado. Pero justo cuando bajaba la linterna, el golpe sonó de nuevo. Más fuerte esta vez. Me congelé. Era deliberado, medido. Alguien o algo estaba golpeando mi camión. Escaneé el estacionamiento nuevamente, pero la oscuridad más allá del alcance de la lámpara era densa, impenetrable. Si había alguien ahí, se estaba escondiendo en las sombras, justo fuera de mi vista. Mi pulso se aceleró, y cada instinto gritaba que arrancara el camión y me fuera, que dejara ese lugar atrás. Pero entonces, el golpe se trasladó. Ahora estaba en el otro lado del camión, un golpeteo lento y rítmico en la puerta del pasajero. Apreté la linterna con más fuerza, luchando contra el pánico creciente. Mantén la calma, me dije, forzándome a respirar, mis dedos buscando mi teléfono. No tenía señal. Maldecí en voz baja. El golpeteo continuaba, ahora en ambas ventanas, como si algo o varias cosas rodearan el camión. Podía sentir el peso de su presencia, acercándose, esperando que hiciera un movimiento. El aire dentro de la cabina se sentía pesado, opresivo, y me costaba pensar con claridad. ¿Debo salir? ¿Debo confrontarlos? Mi mente corría, pero cada escenario parecía una trampa. Entonces, sin previo aviso, el golpeteo cesó. Silencio. Esperé, escuchando cualquier señal de movimiento. Pero no había nada. Solo ese mismo y sofocante silencio que había llenado la noche desde que llegué. Lentamente, me incliné hacia adelante, mirando por el parabrisas. Mi respiración empañó el vidrio mientras me esforzaba por ver más allá del tenue resplandor de la lámpara. Y entonces lo vi. Una figura. De pie al borde del estacionamiento, medio escondida en la sombra. No podía distinguir su rostro, pero estaba mirándome. Estaba seguro de ello. Mi pulso se aceleró, y sentí que mi mano se apretaba alrededor del seguro de la puerta. No salgas. No lo hagas. Observé la figura durante lo que pareció una eternidad, mi mente dividida entre el miedo y la incredulidad. ¿Quién era? ¿Qué quería? Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, desapareció. Un momento estaba ahí, al siguiente, se había ido, tragada por la oscuridad más allá del alcance de la lámpara. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, la adrenalina corriendo por mis venas. Torpemente metí las llaves en el encendido. El motor rugió, y no perdí tiempo en acelerar,
dejando atrás la maldita área de descanso con los neumáticos chirriando. No me detuve hasta estar kilómetros más allá, bien lejos de ese lugar maldito. Incluso entonces, no podía sacudirme la sensación de que algo me había seguido. Algo de lo que apenas había escapado. Hasta el día de hoy, evito las áreas de descanso tan remotas. No me arriesgo. Porque lo que sea que estuvo ahí esa noche, no fue solo una ilusión de mi mente cansada. Era real. Y no tengo dudas de que encontrará a otros, tan aislados que no escucharán las advertencias, demasiado cansados para escapar. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? Siempre he amado la soledad de conducir largas distancias. Hay algo en la carretera abierta que es tranquilizador, casi meditativo. Las interminables extensiones de asfalto que atraviesan vastos paisajes, la sensación de aislamiento, la paz. Es un trabajo donde puedes estar solo con tus pensamientos, donde los únicos sonidos son el zumbido del motor y las llantas rodando sobre el pavimento. Pero hay un lado oscuro en esa soledad, uno que aprendí de la manera más dura. Allí, en medio de la nada, es fácil olvidar lo vulnerable que eres. Y a veces, el silencio no está tan vacío como te gustaría creer. Era finales del otoño cuando me encontré conduciendo por un tramo remoto de carretera en el interior de Argentina, cerca de los Andes. El cielo era de un negro intenso, las estrellas ocultas por densas nubes que amenazaban con lluvia. La carretera frente a mí estaba completamente vacía, salvo por algún arbusto que el viento arrastraba ocasionalmente sobre el pavimento agrietado. No había visto otro vehículo en horas. Mi camión zumbaba de manera constante bajo mis pies, y el tablero brillaba débilmente en la oscuridad. Estaba transportando una carga de maquinaria a un pequeño pueblo minero en las montañas. El GPS me indicaba que faltaban unas 3 horas para llegar a mi destino, pero iba bien de tiempo y no tenía prisa. Bajé la ventanilla, dejando que el aire frío de la noche llenara la cabina, con la esperanza de que me mantuviera alerta. La radio había perdido la señal hacía mucho tiempo, y el silencio se hacía denso, casi sofocante. Eché un vistazo al tablero, todo parecía en orden. No había luces de advertencia, ningún indicio de problemas. Solo la carretera vacía y el zumbido constante del motor. Entonces lo oí. Un leve ruido de carraspeo proveniente del motor. Al principio, apenas era perceptible, solo una ligera irregularidad en el zumbido. Pero con el pasar de los minutos, el sonido se hizo más fuerte, más persistente. Mi estómago se encogió. Siempre había mantenido mi camión al día con el mantenimiento, no debería haber ningún problema. Volví a mirar los indicadores, pero nada parecía fuera de lugar. El motor seguía funcionando, pero el ruido persistía, como un susurro distante que no desaparecía. Seguí conduciendo, diciéndome a mí mismo que no era nada grave. Probablemente una pequeña irregularidad en el combustible. Pero después de 20 minutos, el carraspeo se convirtió en una especie de tos, y sentí como el camión comenzaba a perder potencia. Mi corazón se hundió cuando el motor emitió un último quejido y se apagó por completo. El camión se deslizó lentamente hasta detenerse al costado de la carretera, con los faros cortando la oscuridad frente a mí, mientras que el espejo retrovisor reflejaba una negrura total. Me quedé sentado por un momento, aferrándome al volante. No podía creerlo. Mi camión nunca me había dado problemas serios, y ahora, en medio de la nada, decidió dejar de funcionar. Intenté girar el encendido de nuevo, pero solo obtuve el espantoso sonido de un motor muerto. Solté un suspiro frustrado, encendí las luces intermitentes y tomé mi linterna del compartimiento de la guantera. El aire afuera era más frío de lo que esperaba, un frío que me calaba hasta los huesos a pesar de mi chaqueta. Abrí el capó y alumbré el motor con la linterna. Todo parecía estar en su lugar, no había fugas visibles ni daños, pero no soy mecánico. Intenté girar el encendido una vez más, esperando un milagro. Nada. Sin servicio de celular y sin signos de vida a kilómetros, estaba oficialmente varado. Subí de nuevo a la cabina y agarré la radio CB.
Atención, alguien en la ruta. Aquí el viajero nocturno, mi camión está muerto en la ruta 40, cerca del kilómetro 378, ¿alguien en las cercanías? Silencio. Solo el crujido del estático. Vamos, alguien tiene que estar ahí afuera, murmuré, ajustando el dial y probando de nuevo. Pero no hubo respuesta, solo el vacío de la radio. Me recliné en el asiento y solté un suspiro resignado. Estaba atrapado, y lo único que podía hacer era esperar. Tal vez otro camionero pasaría o alguien captaría mi señal en la radio. Hasta entonces, estaba solo. Me senté en la oscuridad, con la tenue luz del tablero y el destello intermitente de las luces de emergencia como mi única compañía. El silencio era abrumador, envolviéndome por completo. No podía deshacerme de la sensación de que estaba siendo observado, aunque sabía que era absurdo. No había un alma en kilómetros a la redonda. Fue entonces cuando los vi, luces, débiles en la distancia pero acercándose constantemente. El alivio me inundó. Quizás era otro camionero, alguien que podría darme un aventón o al menos ayudarme a descubrir qué le pasaba al motor. Apagué la linterna y me incliné fuera de la cabina, agitando la mano mientras el vehículo se acercaba. No era un camión, sin embargo. Era una vieja camioneta, desgastada y cubierta de polvo. El tipo de vehículo que verías en una granja, no en una carretera principal. El conductor se detuvo unos metros delante de mi camión, y el motor rugió antes de apagarse. Un hombre bajó, su silueta alta y desgarbada en el tenue resplandor de sus faros. Entrecerré los ojos mientras se acercaba, sosteniendo la linterna en una mano. ¿Necesitas ayuda?, gritó, su voz áspera, casi demasiado casual. Algo en la forma en que se movía, lento, deliberado, me puso nervioso de inmediato. Estaba vestido con ropa desgastada, su chaqueta deshilachada en los bordes, sus botas cubiertas de polvo. Su rostro estaba mayormente oculto bajo la visera de una gorra sucia, pero había algo inquietante en su postura, en la manera en que evaluaba mi camión mientras se acercaba. Sí, respondí, tratando de mantener mi voz firme. El camión se apagó. No sé qué le pasa. Él asintió lentamente, echando un vistazo al motor abierto. ¿Te importa si le echo un vistazo? Dudé, mis dedos apretando con más fuerza la linterna. Algo en mi interior me decía que no debía confiar en él, pero, ¿qué otra opción tenía? Estaba varado, y este hombre era el único que había pasado en horas. Adelante, le dije, haciéndome a un lado. El hombre se acercó al motor, moviéndose con esa misma lentitud calculada que hizo que los vellos de mi nuca se erizaran. No dijo mucho, solo se agachó y miró debajo del capó. Durante un momento, se quedó allí, completamente inmóvil, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Me moví incómodo, tratando de sacudirme la sensación de malestar que se había instalado en mí. ¿Ves algo mal?, le pregunté. No respondió de inmediato. Cuando finalmente se incorporó, sus ojos se encontraron con los míos, fríos e inexpresivos. Parece que tienes un problema, dijo. Pero puedo ayudarte. Había algo en su voz, algo que no me gustó. No era una oferta de ayuda, no como las demás veces que había recibido asistencia en la carretera. Esto era diferente. Era como si me ofreciera algo más. Algo más oscuro. Hay un lugar no muy lejos de aquí, continuó, señalando con la cabeza hacia la carretera. A solo unos kilómetros fuera de la ruta. Tengo herramientas ahí, podría arreglártelo en un rato. Tragué saliva, sintiendo como el malestar se apretaba en mi estómago. Te lo agradezco, dije, esforzándome por sonreír. Pero creo que esperaré una grúa. No debería tardar mucho en pasar a alguien. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, y por un momento, el aire entre nosotros pareció congelarse. Dio un paso hacia mí, sus manos deslizándose en los bolsillos. ¿Estás seguro? Esta carretera no ve mucho tráfico por la noche. Podrían pasar horas antes de que alguien más pase. Mi pulso se aceleró. Había algo depredador en su forma de hablar, algo que me hacía desear alejarme de él lo más rápido posible.
Pero no podía mostrar miedo. Aún no. Estoy seguro, respondí, con la voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Gracias por detenerte, de todas maneras. Nos quedamos ahí en silencio por un largo momento, solo mirándonos. Sus ojos me escudriñaban, calculadores, como si estuviera sopesando sus opciones. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó de regreso a su camioneta, con pasos lentos y deliberados. Pero no se fue. Subió al asiento del conductor y simplemente se quedó allí, su motor encendido, los faros aún iluminando el camino. Lo observé desde la seguridad de mi cabina, mi corazón latiendo en mi pecho. No iba a ninguna parte. Estaba esperando algo. Por mí. Los minutos pasaron, luego una hora. La camioneta del hombre no se movió. Traté de mantener la calma, diciéndome a mí mismo que era solo una coincidencia, que se iría pronto. Pero la sensación de temor solo se hacía más fuerte. Él seguía observándome. Lo sentía. De repente, la camioneta del hombre se movió, avanzando lentamente hasta alinearse con mi camión. Mi estómago se retorció de miedo cuando vi su silueta a través de la ventana, su rostro iluminado por el tenue resplandor de su tablero. Bajó la ventanilla y se inclinó hacia afuera, sus ojos clavándose en los míos. ¿Estás seguro de que no quieres esa ayuda?, preguntó, su voz baja y burlona. No respondí. Mis manos temblaban mientras intentaba desesperadamente arrancar el motor. Pero no había caso. El camión estaba muerto. Salió de su camioneta, dejando el motor encendido, y comenzó a caminar hacia mi puerta. Lentamente. Deliberadamente. El pánico se apoderó de mí. Agarré la barra de hierro de debajo del asiento, sujetándola con fuerza en mis manos temblorosas. Si intentaba entrar, tendría que defenderme. Golpeó la puerta, fuerte. Abre, dijo, su voz ahora un gruñido. Hablemos. Me quedé perfectamente inmóvil, respirando con dificultad, mis ojos fijos en la puerta. Golpeó de nuevo, esta vez más fuerte. No hagas esto más difícil. Justo cuando su mano alcanzaba el picaporte, lo vi, el destello de unos faros en mi espejo retrovisor. Otro vehículo se acercaba, sus luces cortando la oscuridad. El hombre se congeló, su mano aún en la puerta. Miró por encima de su hombro, y su expresión se endureció. Por un momento, pensé que intentaría forzar la entrada de todos modos, pero luego dio un paso atrás, se volvió y regresó a su camioneta. Sin decir una palabra más, subió, cerró la puerta de golpe y se alejó a toda velocidad en la noche. Me quedé sentado, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, demasiado aturdido para moverme. Cuando finalmente el otro camión se detuvo detrás de mí, sentí una oleada de alivio tan intensa que casi lloré. El conductor bajó, otro camionero que había visto mis luces de emergencia y se detuvo para ver si necesitaba ayuda. Le conté lo que había pasado, con la voz aún temblorosa. Me ofreció quedarse conmigo hasta que llegara la grúa. Nos sentamos allí durante horas, esperando, pero el hombre nunca volvió. He estado conduciendo camiones durante años, pero esa noche fue la más cercana al peligro real que he vivido. Y no fue la carretera, ni la soledad, ni la avería lo que casi me mata. Fue el hombre que fingía ofrecer ayuda, el hombre que esperaba algo más oscuro. Y ahora, cada vez que conduzco por un tramo desierto de la carretera, mantengo mis ojos bien abiertos, y nunca me detengo por extraños. Porque a veces, aquellos que ofrecen ayuda son los que más debes temer. He pasado más de 2 décadas conduciendo por los rincones más remotos del país como camionero de largas distancias. Hay una cierta libertad en ello, horas interminables con nada más que la carretera frente a ti y el paisaje extendiéndose en todas direcciones. La mayoría de las personas no pueden manejar la soledad, la monotonía. Necesitan el ruido, la ciudad, la compañía de otros. Pero no yo. A mí me gusta el aislamiento. Me da espacio para pensar, para respirar. O al menos,
Eso solía creer. Era una noche de finales de noviembre, en lo profundo del desierto de Arizona. Llevaba horas conduciendo, transportando una carga hacia un pequeño pueblo en la frontera con Texas. La carretera era una de esas rutas olvidadas que parecen existir solo para conectar la nada con alguna parte. No había pueblos, ni gasolineras, solo kilómetros de asfalto agrietado atravesando un paisaje árido y desolado. El cielo estaba despejado, pero sin luna, y la oscuridad se sentía opresiva, como si envolviera todo lo que tocaba, colándose bajo la piel. Los faros de mi camión iluminaban el camino por delante, pero parecía que sus haces de luz eran tragados por la inmensidad negra que me rodeaba. Miré el reloj en el tablero, 11:38 de la noche. En 1 hora o 2 llegaría a una pequeña área de descanso donde podría detenerme y dormir algunas horas antes de continuar. Sin embargo, no me sentía cansado. Había algo extraño en la energía de la carretera esa noche. Mis nervios estaban a flor de piel, aunque no podía precisar por qué. El silencio, la soledad, el ritmo del motor, usualmente me calmaban. Pero esa noche, el silencio se sentía pesado. Como si algo estuviera esperando. Sacudí esos pensamientos. «Estás cansado», me dije a mí mismo. «Mantén la cabeza en su sitio». Unos 20 minutos después, lo noté, un par de faros, muy a lo lejos, detrás de mí. Al principio, no le di mucha importancia. Era raro ver otros autos a esas horas en carreteras como esa, pero no imposible. Seguramente era otro camionero, o alguien haciendo el mismo viaje nocturno que yo. Pero con el paso de los minutos, me di cuenta de algo extraño, el auto no se acercaba. Mantenía exactamente la misma distancia, casi como si deliberadamente estuviera quedándose atrás. Mantuve un ojo en el espejo retrovisor, esperando que el auto acelerara, me pasara y desapareciera en la noche. Pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí, sus faros fijos en el espejo, 2 puntos brillantes en el mar de oscuridad. Ajusté mi velocidad, primero desacelerando para ver si el auto se acercaría. No lo hizo. Luego aceleré, empujando al camión a ir más rápido por la carretera vacía. Pero los faros seguían a la misma distancia, como si estuvieran atados a mi camión, siguiéndome en la penumbra. Un escalofrío recorrió mi espalda. Había escuchado historias de otros camioneros sobre cosas extrañas en la carretera. Las horas solitarias te pueden jugar malas pasadas, decían. Autos fantasmas. Luces inexplicables. Sombras en el horizonte que no estaban realmente allí. Siempre había descartado esas historias como tonterías, solo una mezcla de fatiga y mentes demasiado activas. Pero ahora, mirando esos faros en el espejo, no estaba tan seguro. Durante la siguiente media hora, el auto permaneció exactamente donde estaba. Traté de convencerme de que era solo una coincidencia. Tal vez el conductor estaba nervioso y no quería adelantar en la oscuridad. O tal vez estaba teniendo problemas mecánicos y mantenía su distancia por precaución. Pero nada de eso me parecía correcto. Finalmente, después de un largo tramo de tenso silencio, decidí que había tenido suficiente. Reduje la velocidad, desacelerando hasta casi detener el camión, esperando que el auto se acercara o me adelantara. Pero no lo hizo. Redujo la velocidad conmigo, igualando mi ritmo perfectamente. Ahora solo era un pequeño punto de luz en la distancia, aún flotando fuera de mi alcance, como si estuviera observando, esperando. Sentí mis palmas húmedas de sudor, mi corazón latiendo con fuerza a pesar del inmovilismo de la carretera. Algo estaba mal. En lo más profundo, lo sabía. Detuve el camión por completo, en medio de la carretera. La noche era tan silenciosa que el sonido del motor al ralentí parecía ensordecedor. Observé el espejo retrovisor, esperando que el auto hiciera lo mismo. Durante un largo momento, solo se quedó allí, los faros parpadeando levemente mientras el motor también reducía su ritmo. Luego, en un momento que hizo que mi corazón diera un vuelco, los faros desaparecieron. En un instante estaban allí, y al siguiente, se habían ido. Parpadeé, inclinándome hacia adelante, entrecerrando los ojos para ver mejor el espejo.
La carretera detrás de mí era una extensión negra, estirándose hacia el infinito. No había desvíos, ni caminos laterales, solo la vasta extensión del desierto y la autopista. No había ningún lugar a donde el auto pudiera haber ido. Arranqué el camión, con las manos temblando mientras apretaba el volante. «Estás viendo cosas», me dije. «Es tarde, estás cansado». «No es nada». Pero en el fondo, no lo creía. Mi instinto me gritaba que algo no estaba bien. Seguí conduciendo, mis ojos alternando entre la carretera y el espejo retrovisor. Durante kilómetros, no hubo nada. Solo el interminable vacío negro que me rodeaba. Y luego, tan repentinamente como habían desaparecido, los faros volvieron a aparecer. Mi corazón cayó en mi estómago. Allí estaban de nuevo, a la misma distancia exacta, con el mismo resplandor inquebrantable. Como si nunca se hubieran ido. Apreté el volante con más fuerza, mi pulso resonando en mis oídos. Quería acelerar, poner tanta distancia como fuera posible entre mí y lo que fuera que estuviera detrás de mí, pero mis instintos me decían que no importaría. No importaba cuán rápido fuera, esos faros seguirían allí. A la misma distancia. La misma presencia vigilante. Tragué saliva con fuerza, obligándome a respirar. Piensa con claridad. Eres un profesional. Has pasado por peores situaciones. Intenté concentrarme en la carretera, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Esas luces eran demasiado perfectas, demasiado persistentes. Como si estuvieran conectadas a mí, de alguna manera. Como si estuvieran atadas a mi camión, o a mí. Durante otra hora conduje en silencio, con los faros siguiéndome como un fantasma. Nunca se acercaron, nunca se retrasaron. Solo se quedaron allí, siempre observando. Y entonces, el auto se movió. Comenzó despacio al principio, acercándose poco a poco. Mi pecho se tensó, el pánico subiendo por mi garganta. Pisé el acelerador, tratando de poner más distancia entre nosotros, pero el auto seguía avanzando, cada vez más rápido. Los faros llenaban mi espejo retrovisor, deslumbrantemente brillantes. Pisé el acelerador a fondo, el motor rugiendo mientras el camión volaba por la carretera a 80 millas por hora. Pero el auto seguía ganando terreno. Estaba justo detrás de mí, las luces tan cerca que casi podía sentir su calor. Mis manos temblaban, mi respiración se volvía superficial. ¿Qué quieren?, pensé. ¿Por qué no me adelantan? Pero no lo hicieron. El auto se mantuvo justo en mi cola, los faros quemando mi visión, tan cerca que parecía imposible. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, el auto giró bruscamente. Se desvió a la izquierda, saliendo de la carretera y adentrándose en el desierto. Parpadeé, incrédulo, observando cómo los faros se desvanecían en la oscuridad. Un momento el auto estaba siguiéndome y luego desapareció, como si nunca hubiera existido. No me detuve. No podía. Mis manos temblaban, mi mente corría con confusión y miedo. Seguía mirando el espejo retrovisor, esperando que las luces volvieran a aparecer. Pero no lo hicieron. La carretera detrás de mí estaba vacía de nuevo, solo un interminable tramo de negro. Pasaron otros 40 minutos antes de que llegara a la parada de descanso. Era un lugar pequeño y descuidado, una gasolinera con un comedor adjunto, el tipo de lugar que parecía no haber sido renovado desde los años 70. Aparqué en el lote, el camión rugiendo hasta detenerse. Mis manos aún temblaban cuando apagué el motor y bajé del vehículo. El encargado de la gasolinera me miró extrañado cuando me acerqué. ¿Todo bien, amigo?, me preguntó, observándome con preocupación. Intenté explicar lo que había sucedido, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Sonaba como una locura. Un auto que había desaparecido y reaparecido, como un fantasma siguiéndome a través del desierto. Pero sabía lo que había visto. Sabía que no era solo mi mente jugando trucos. El encargado debió de notar el miedo en mis ojos, porque asintió lentamente.
No eres el primer camionero que ve cosas raras en ese tramo de carretera, dijo. Muchos conductores han reportado ver un auto que los sigue, a veces por kilómetros. Nadie sabe de dónde viene, ni a dónde va. Solo desaparece en la noche. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Es peligroso? El encargado se encogió de hombros. Nadie ha salido lastimado. Al menos, que sepamos. Pero asusta a la gente. Algunos dicen que es un auto fantasma. Otros creen que es algo más, algo que no pertenece del todo a este mundo. No dije nada. No podía. El miedo que había estado mordiéndome durante las últimas horas no había desaparecido. Si acaso, solo se había vuelto más fuerte. Me quedé en esa gasolinera durante más de una hora, lo suficiente para que la adrenalina desapareciera y mis manos dejaran de temblar. No quería volver a la carretera. Pero no tenía otra opción. Eventualmente, subí de nuevo a mi camión y arranqué el motor, el familiar rugido llenando la cabina. El camino por delante era largo, y aún tenía horas antes de llegar a mi destino. Pero mientras salía del estacionamiento y regresaba a la carretera, no pude dejar de mirar el espejo retrovisor. Cada pocos minutos, mis ojos se alzaban, buscando los faros. Y sabía, en el fondo, que nunca dejaría de mirar. Porque lo que fuera que me siguió esa noche, fuera lo que fuera, no estaba seguro de que se hubiera ido. No del todo. Llevo casi 20 años como camionero de larga distancia, y he visto mi parte de cosas extrañas en la carretera. Conducir de noche por autopistas remotas puede jugarte malas pasadas, las sombras comienzan a desdibujarse y el silencio se siente como un ser vivo. Pero hasta esa noche en las montañas Apalaches, nunca había sentido verdadero miedo. No el tipo de miedo que te acompaña, incluso después de que sale el sol. Era principios de diciembre, y estaba transportando una carga de madera desde Carolina del Norte hasta un aserradero en Virginia Occidental. La ruta me llevaba por las sinuosas carreteras de montaña, de esas que se aferran a los acantilados y serpentean como una serpiente. Ya había hecho ese viaje antes, así que no esperaba nada fuera de lo común. El clima había empeorado esa tarde, y para cuando llegué a las montañas, una densa niebla se había asentado. No era solo la típica neblina que se aferra al suelo, sino una gruesa manta sofocante que devoraba la carretera. Los faros de mi camión apenas lograban atravesarla. Era como conducir contra una pared de humo, y no parecía que fuera a despejarse pronto. La niebla era tan espesa que apenas podía ver unos metros delante de mí. Apreté el volante con fuerza, concentrándome en las líneas amarillas que serpenteaban a lo largo de las montañas. La soledad no me molestaba, ya había conducido en peores condiciones, pero esa noche algo se sentía raro. El silencio era inquietante. Normalmente, incluso en plena noche, escucharías el zumbido lejano de otros camiones o alguna ráfaga de viento. Pero esa noche, era como si el mundo se hubiera quedado mudo. Debían ser cerca de las 2 de la madrugada cuando lo oí por primera vez, un susurro, tan leve que casi no lo percibí por encima del motor. Al principio pensé que era estática de la radio, pero la había apagado hacía horas. El susurro continuaba, débil pero persistente, como si alguien hablara justo fuera de mi alcance auditivo. Giré la cabeza, intentando localizar el sonido, pero parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Eché un vistazo al retrovisor, esperando ver algo detrás de mí, pero la parte trasera de la cabina estaba vacía, salvo por el reflejo tenue de mis propios ojos mirándome de vuelta. Solo es tu mente jugándote una mala pasada, pensé. La niebla, la soledad, no es nada. Sigue conduciendo. Pero el susurro no paraba. Me incliné hacia adelante, tratando de escuchar más de cerca, pero no lograba entender ninguna palabra clara. Solo ese suave y espeluznante murmullo, como el viento arrastrando la voz de alguien que llevaba mucho tiempo muerto. Sacudí la cabeza, intentando despejar el malestar creciente. Concéntrate en la carretera. No dejes que tu imaginación te gane. La niebla solo parecía hacerse más densa mientras continuaba ascendiendo por la montaña,
envolviendo el camión como una cosa viva. El susurro, aunque tenue, era constante ahora, un murmullo bajo que se aferraba a los bordes de mi consciencia. Encendí la calefacción, esperando que el calor me mantuviera alerta, pero no hizo nada para disipar la sensación de angustia que se estaba construyendo dentro de mí. Entonces lo vi, movimiento en el espejo retrovisor. Fue rápido, solo un destello de algo, una sombra que se deslizaba entre la niebla detrás de mí. Mi corazón dio un vuelco y casi frené en seco. Miré hacia atrás, mis ojos saltando entre el espejo y la carretera frente a mí. Pero no había nada allí. Solo la niebla espesa, impenetrable. Respiré hondo, obligándome a calmarme. Es solo la niebla jugando trucos. No hay nada ahí. Pero incluso mientras trataba de convencerme, el susurro se hizo más fuerte, más insistente. Ya no era un murmullo distante. Ahora sentía como si el sonido estuviera dentro de la cabina conmigo, rodeándome, llenando el pequeño espacio con un peso opresivo. Apreté el volante con más fuerza, mis nudillos blancos. Solo estás cansado. Has estado conduciendo demasiado. Pero no podía quitarme la sensación de que ya no estaba solo. La carretera giraba bruscamente adelante, y reduje la velocidad, tomando la curva con cuidado. La niebla era tan espesa que no podía ver dónde terminaba el camino y comenzaba la ladera de la montaña. El susurro se intensificaba, casi frenético ahora, como si alguien intentara decirme algo, algo que no lograba comprender. Miré el espejo otra vez, y esta vez lo vi claramente. Un rostro. Estaba allí, en el asiento trasero de la cabina. Pálido, con ojos vacíos que me miraban directamente a través del reflejo. Su expresión era inexpresiva, fría y sin vida, pero sus ojos, esos ojos me observaban. Pisé los frenos, mi corazón golpeando con fuerza en mi pecho mientras el camión se detenía en seco en medio de la carretera. Mi respiración era entrecortada, mis manos temblaban aferradas al volante. Por un largo momento, no me moví, no me atreví a girar la cabeza y mirar. Pero tenía que hacerlo. Tenía que ver si lo que había visto en el espejo era real. Lentamente, giré la cabeza, mi pulso retumbando en mis oídos. El asiento trasero estaba vacío. Solo el zumbido suave del motor y la niebla presionando contra las ventanas. Solté un suspiro tembloroso, obligándome a relajarme. Estás perdiendo la cabeza, pensé. No hay nada ahí. Has estado en la carretera demasiado tiempo. Pero incluso mientras me lo decía, no podía dejar de echar miradas al espejo, esperando ver nuevamente ese rostro, esos ojos vacíos, mirándome fijamente. Encendí el camión de nuevo, mis manos aún temblorosas mientras cambiaba de marcha. No quería seguir conduciendo, no quería permanecer en esa carretera cubierta de niebla ni un segundo más de lo necesario. Pero no tenía otra opción. No había lugar para detenerse, y no iba a quedarme varado en medio de la nada con lo que fuera que estuviera ahí afuera. Mientras conducía, el susurro regresó, más fuerte ahora, casi urgente. Podía sentirlo arrastrándose bajo mi piel, el sonido envolviendo mi mente, retorciendo mis pensamientos. Era implacable, presionando desde todos los lados, como si intentara empujarme al borde de la locura. Y entonces la voz cambió. Ya no era solo un susurro. Estaba hablando, diciendo mi nombre. Derek. Mi corazón se detuvo. Era claro, inconfundible. Alguien o algo estaba llamándome por mi nombre. La voz era baja, gutural, y me provocó un escalofrío en la columna. Encendí la radio, esperando ahogar el sonido, pero solo obtuve estática. La voz continuó, elevándose por encima del ruido, implacable. Derek, no mires atrás. Me congelé. La voz estaba dentro de la cabina conmigo, hablándome desde la radio, desde la niebla susurrante, desde algún lugar profundo en la bruma. Derek, no mires atrás. Cada músculo en mi cuerpo me gritaba que girara la cabeza, que mirara en el espejo, que viera si ese rostro seguía ahí. Pero la voz me decía que no lo hiciera. No mires atrás. Tragué saliva,
aferrando el volante con tanta fuerza que mis manos dolían. No podía mirar. No podía. Pero la urgencia era abrumadora, carcomiéndome por dentro, destrozando mi cordura. La voz seguía repitiendo, una y otra vez, Derek, no mires atrás. Apreté los dientes, forzando mis ojos a mantenerse en la carretera delante de mí. La niebla era tan densa ahora que apenas podía ver las líneas en el pavimento. Mi respiración era entrecortada, mi corazón martilleaba en mi pecho. No mires atrás. No mires atrás. Pero entonces, por el rabillo del ojo, lo vi, la sombra en el espejo. No quería mirar, pero mi cuerpo se movió solo, mis ojos subieron al retrovisor. Y ahí estaba otra vez, el rostro. Pálido, con ojos vacíos, mirándome directamente. Esta vez, estaba más cerca. Golpeé el espejo hacia arriba, fuera de mi vista, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No podía respirar, no podía pensar. La voz en la radio chisporroteó y luego se apagó, dejando solo el sonido ensordecedor de mi propia respiración agitada. Por un momento, todo volvió a quedarse en silencio. El susurro se había ido. La voz se había ido. Solo quedaba el zumbido del motor y el ruido de las llantas en el pavimento. Pero sabía que no había terminado. Aún podía sentirlo, esa presencia, esa sensación fría y opresiva que se había instalado en el fondo de mi estómago. Todavía estaba allí, acechando justo fuera de mi vista, esperando a que cometiera un error. Conduje durante horas, sin atreverme a mirar el espejo nuevamente. La niebla eventualmente comenzó a levantarse mientras la primera luz tenue del amanecer tocaba el horizonte. Pero no me detuve. No hasta que llegué al pequeño pueblo de Harpers Bend, donde me esperaba el aserradero. Aparqué en el estacionamiento de una cafetería al borde del pueblo, apagando el motor y quedándome en silencio por un largo momento. Mis manos aún temblaban, mi corazón aún latía con fuerza por los eventos de la noche. No le conté a nadie lo que había pasado. ¿Quién me creería? ¿Un rostro fantasmal en mi retrovisor? ¿Voces susurrantes en la niebla? Sonaba como una locura, incluso para mí. Pero sabía lo que había visto. Lo que había oído. Y sabía que nunca volvería a tomar esa ruta. Porque, sin importar cuánto tiempo pase, no puedo sacudirme la sensación de que todavía está ahí afuera. Esperando. Observando. Y cada vez que estoy solo en una carretera neblinosa, cada vez que el silencio me rodea, vuelvo a escucharla. Esa voz. Susurrando mi nombre. Diciéndome que no mire atrás. Y nunca lo hago. Era nuevo en el mundo del transporte de larga distancia, apenas llevaba 3 meses en el trabajo cuando esto sucedió. Era 2018, y me había unido a una pequeña empresa de transporte en Ohio, con muchas ganas de hacerme un nombre en la industria. El trabajo era duro, pero el pago era decente, y yo estaba decidido a demostrar que podía con ello. Lo que nadie te dice es que las largas horas, la soledad y los interminables kilómetros de carretera pueden empezar a afectarte, a confundir tu mente. Y a veces, cuando estás solo en la oscuridad, pasan cosas que no puedes explicar. Esa noche en particular, me dirigía al oeste, desde el sur de Nueva Jersey hacia el Fayette, Indiana, con una carga de maquinaria pesada. Era un trayecto de 12 horas, y acababa de terminar otro viaje de 8 horas antes de eso, llevando mi cuerpo al límite. Estaba cansado, agotado hasta los huesos, pero quería terminar la entrega lo antes posible, así que decidí conducir toda la noche. Pensé que si llegaba a mi destino para las 3 de la madrugada, podría dormir unas horas y aún llegar a tiempo a mi próxima entrega. La lógica era simple, seguir adelante, seguir moviéndome, y todo estaría bien. Pero no estaba bien. Llevaba unas 6 horas en la carretera, cruzando un tramo desolado de autopista en Ohio. No había otros autos, ninguna señal de vida, solo las luces ocasionales sobre la carretera iluminando un solitario tramo de asfalto. No estaba prestando mucha atención a lo que me rodeaba, estaba concentrado en mantenerme despierto, luchando contra el cansancio que me devoraba.
Me quedaba una sola lata de Red Bull en la cabina, pero ya había agotado las demás, y esa última lata hacía rato que había desaparecido. Mis reservas de energía estaban agotadas. A medida que pasaban los minutos, sentía que mis párpados se volvían cada vez más pesados. Me di unas cuantas bofetadas, intentando volver a enfocarme, pero no estaba funcionando. Me estaba derrumbando, y lo sabía. Mis ojos se posaron en la pantalla de navegación en el tablero. Según el GPS, había una estación de servicio a pocos kilómetros. A regañadientes, decidí que tenía que detenerme. Odiaba parar durante una entrega, siempre me hacía sentir más cansado, pero no podía arriesgarme a quedarme dormido al volante. La rampa de salida apareció y giré el volante, saliendo de la autopista. Esperaba ver una estación de servicio bien iluminada, tal vez incluso una tienda 24 horas donde pudiera comprar otra bebida y sacudirme este cansancio. Pero lo que encontré fue diferente. El lugar parecía abandonado. La estación de servicio era vieja, deteriorada, con pintura descascarada y un cartel que parpadeaba débilmente, apenas iluminando el estacionamiento. Había una sola bomba de gasolina y un pequeño edificio que tal vez alguna vez fue una tienda, pero que ahora parecía haber sido olvidada por años. A pesar de su estado ruinoso, algo en ese lugar se sentía activo, como si no estuviera completamente desierto. Un escalofrío recorrió mi piel, pero aparté la sensación. Estaba demasiado cansado para preocuparme por la estética. Todo lo que necesitaba era una bebida, y volvería a la carretera. Aparqué el camión, apagué el motor y bajé de la cabina. El aire nocturno era fresco, y una ligera brisa tiraba de mi ropa mientras caminaba hacia el edificio. Las ventanas estaban sucias, cubiertas de polvo, pero un tenue resplandor provenía del interior. Eso me pareció extraño, no había visto señales de vida cuando llegué. Alcancé la puerta y dudé. Mi mano flotaba sobre la manija mientras un pensamiento se abría paso en mi mente cansada: este lugar no se siente bien. Pero estaba demasiado agotado para preocuparme. Empujé la puerta y entré. El interior estaba oscuro, la única luz provenía de una bombilla desnuda que colgaba cerca del fondo de la tienda. Los estantes estaban casi vacíos, el polvo acumulado en las esquinas, y el lugar olía rancio, como si no hubiera sido ventilado en años. Esperaba ver a un dependiente, o al menos alguna señal de que la tienda seguía en funcionamiento, pero no había nadie. Solo yo y los pasillos vacíos. Eché un vistazo, esperando encontrar un refrigerador o una máquina expendedora. En cambio, mis ojos fueron atraídos hacia el débil resplandor que había visto desde afuera. Provenía de una pequeña puerta en la esquina trasera, entreabierta lo suficiente como para dejar escapar una delgada franja de luz. La curiosidad tiraba de mí. Tal vez alguien estaba ahí atrás, quizás el dueño o quien fuera que manejara este lugar se había olvidado de cerrar. Pensé que no me haría daño echar un vistazo. Me acerqué a la puerta, el suelo crujía bajo mis botas. La luz parpadeó levemente cuando empujé la puerta más abierta, revelando una pequeña habitación trasera. Para mi sorpresa, había un refrigerador contra la pared, emitiendo un suave zumbido. Era viejo, del tipo que esperarías ver en el garaje de alguien, y sin embargo, allí estaba, enchufado y funcionando en este lugar olvidado. Por un momento, me alegré, tal vez finalmente conseguiría esa bebida. Caminé hasta el refrigerador y lo abrí, esperando ver filas de refrescos o bebidas energéticas en su interior. Pero cuando la puerta se abrió, lo único que vi fue nada. Las repisas habían sido removidas, el interior completamente vacío. Solo un cascarón vacío. La frustración se acumulaba dentro de mí. Estaba tan cerca de conseguir lo que necesitaba, y sin embargo, aquí estaba, mirando un refrigerador vacío en medio de la nada. Cerré la puerta, un poco más fuerte de lo que había querido, y empecé a caminar de regreso hacia el frente de la tienda. Entonces lo escuché, un sonido suave, como algo cayendo al suelo. Me congelé. Mi pulso se aceleró mientras escuchaba, esforzándome por captar cualquier ruido en el silencio. Había sido débil, apenas audible, pero estaba seguro de que no lo había imaginado. Algo se había movido allí afuera, en la tienda oscura.
Mi primer pensamiento fue que tal vez alguien más había entrado mientras yo estaba en la parte trasera, pero el lugar estaba desierto cuando llegué. Yo había sido el único allí. ¡Oh no! Avancé con cautela, mis ojos recorriendo los pasillos sombríos en busca de cualquier señal de movimiento. Pero todo seguía igual. La tienda estaba tan vacía como cuando entré. Pero esa sensación, la sensación de que algo no estaba bien, no me dejaba en paz. Mi piel hormigueaba con esa alerta primitiva, la que te dice que te vayas antes de que algo malo suceda. Respiré hondo, intentando calmar mis nervios. No hay nada aquí. Es solo tu mente jugándote trucos. Y sin embargo, no podía deshacerme de la sensación de que alguien me estaba observando. Me dirigí hacia la puerta del frente, con el corazón latiendo un poco demasiado rápido. Salí de la tienda, cerrando la puerta detrás de mí, y miré a mi alrededor en el estacionamiento. La noche estaba tranquila, el único sonido era el leve crujido de las hojas en la brisa. Debería haberme sentido aliviado, pero en lugar de eso, me sentía aún más inquieto. Algo en toda esta parada no encajaba. Apresuré el paso hacia el camión, deseando poner algo de distancia entre mí y esa tienda extraña. Mientras subía a la cabina, noté algo extraño, la puerta de la tienda, la misma que acababa de cerrar detrás de mí, ahora estaba completamente abierta. Me quedé mirándola por un largo momento, mi mente corriendo con posibilidades. ¿La había olvidado de cerrar bien? ¿O alguien o algo la había abierto? Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Fuera lo que fuese lo que estaba sucediendo, no quería quedarme para descubrirlo. Giré la llave en el encendido, y el motor rugió con fuerza, un sonido reconfortante que me ayudó a empujar el miedo hacia un lado. Salí del estacionamiento y volví a la carretera, conduciendo un poco más rápido de lo que debería. Estaba desesperado por dejar atrás ese lugar, por sacarlo de mi mente y concentrarme en el camino adelante. Pero mientras conducía, algo no se sentía bien. El aire dentro de la cabina se sentía extraño. Pesado, como si no estuviera solo en ese pequeño espacio. Eché un vistazo al retrovisor, mi corazón saltando un latido al notar algo extraño. La cortina detrás de la cabina donde dormía se movía. Al principio era sutil, solo un leve ondeo, como si algo la empujara. Pero no había encendido el aire acondicionado, y las ventanas estaban cerradas. Un sudor frío cubrió mi nuca. Mis manos se aferraron al volante mientras mantenía los ojos en la carretera, tratando de convencerme de que no era nada. Tal vez la vibración del camión. Pero la cortina seguía moviéndose, ahora más, como si algo o alguien estuviera detrás de ella. El pánico comenzó a crecer dentro de mí. Quería detenerme, revisar la parte trasera, pero la idea de parar, de estar solo en esta carretera oscura y vacía con lo que sea que estuviera allí, era demasiado. Mi corazón latía con fuerza mientras discretamente alcanzaba mi teléfono, buscando la ubicación de la estación de policía más cercana. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía seguir conduciendo con esa creciente sensación de temor devorándome. El trayecto hasta la estación fue los 20 minutos más largos de mi vida. Cada segundo se sentía eterno, el miedo crecía dentro de mí con cada kilómetro que pasaba. Seguía mirando el espejo, esperando ver a alguien o algo emergiendo de las sombras detrás de la cortina. Pero se mantenía oculto, esperando. Finalmente, las luces de la estación de policía aparecieron a lo lejos. Aparqué el camión lo más cerca que pude del edificio y prácticamente salté de la cabina, corriendo hacia la entrada. Entré de golpe, mi respiración entrecortada mientras intentaba explicar lo que estaba pasando. En cuestión de minutos, la policía rodeó el camión. Me quedé al margen, observando mientras se acercaban con cautela, armas desenfundadas. Mi corazón latía con fuerza mientras abrían la cabina trasera. Lo que encontraron me perseguirá por el resto de mi vida. Dentro, acurrucadas juntas, había 3 personas, 2 hombres y una mujer. Sus ropas estaban sucias, raídas, y parecían medio muertos de hambre, con sus rostros demacrados y ojos vacíos. Uno de los hombres sostenía un pequeño cuchillo en la mano, pero no hizo ningún movimiento cuando los oficiales lo sacaron del camión. No hablaron.
Ni siquiera me miraron mientras los esposaban ni se los llevaban. Pero la forma en que se movían, la forma en que miraban a la distancia con esos ojos vacíos y sin vida, me heló la sangre. Nunca supe cómo entraron en mi camión. La policía dijo que probablemente se habían estado escondiendo en el estacionamiento, esperando a que alguien como yo se detuviera. Seguramente se colaron mientras yo estaba en la tienda, y no me di cuenta porque estaba demasiado cansado, demasiado distraído. Pero eso no explicaba la sensación de que algo me estaba observando mucho antes de que supiera que estaban allí. Hasta el día de hoy, no puedo sacudirme el recuerdo de esa noche. Cada vez que me detengo en un área de descanso, cada vez que cierro los ojos en la cabina trasera, me pregunto si hay alguien o algo escondido en las sombras, esperando a que baje la guardia. Porque ahora sé que la oscuridad oculta más que solo una carretera vacía. Hay un tipo especial de vacío que sientes al conducir por el desierto de noche. Algunas personas lo encuentran liberador, esas vastas extensiones de nada, esa sensación de estar completamente desconectado del mundo. Pero para mí, esa sensación siempre ha sido más inquietante que cualquier otra cosa. La soledad, la oscuridad opresiva, te hacen darte cuenta de lo vulnerable que eres, solo, con la noche cerrándose a tu alrededor. Era pleno verano de 2017, y estaba transportando una carga a través del desierto de Mojave, rumbo a Arizona. Llevaba casi 15 años como camionero para entonces, y pensé que lo había visto todo. Las conducciones nocturnas por paisajes áridos no eran novedad para mí, y por lo general no me molestaban. Pero esa noche, desde el principio, algo se sentía raro. Tal vez era el calor o el silencio absoluto, pero no podía deshacerme de la sensación de que me estaban observando, a pesar de que no había otro ser viviente a la vista. Los faros de mi camión estaban débiles, llevaban así un tiempo, realmente, pero aún no me había tomado el tiempo para arreglarlos. Normalmente, no era gran cosa. La carretera del desierto era recta como una flecha, y había pocas posibilidades de encontrarme con otro vehículo por allí. Pero esa noche, con la luna oculta tras nubes gruesas y sin otra luz para guiarme, esos faros apagados me hacían forzar la vista solo para ver el camino. Estaba cansado, agotado hasta los huesos, y ya había pasado la medianoche cuando empecé a considerar detenerme. La idea de esperar el amanecer me sonaba tentadora. Pero ya iba retrasado y necesitaba el dinero, así que seguí conduciendo, diciéndome que podría aguantar las últimas horas. Debió ser alrededor de las 2 de la madrugada cuando lo vi, una forma en la carretera, a lo lejos. Al principio, solo era una mancha oscura en el horizonte, apenas visible bajo el débil resplandor de mis faros. Entrecerré los ojos, tratando de descifrarlo. ¿Un animal? ¿Algún escombro arrastrado por el viento? El desierto estaba lleno de sorpresas. A medida que me acercaba, mi corazón dio un vuelco. No era un animal, ni restos. Era un auto, un sedán destartalado sentado justo en el centro de la carretera, con las luces de emergencia parpadeando. El auto estaba perfectamente alineado con las líneas amarillas dobles, como si lo hubieran colocado allí a propósito. Y la puerta del pasajero estaba completamente abierta, colgando en un ángulo extraño. Frené de golpe, el camión chillando hasta detenerse a pocos metros del parachoques trasero del auto. Mis manos se aferraron al volante mientras me quedaba allí, tratando de procesar lo que estaba viendo. Algo no encajaba. Los autos no se quedan abandonados en medio de la carretera así, no sin que haya alguien cerca. Pero no había nadie. Mi instinto entró en acción. No suelo asustarme fácilmente, y he visto suficientes cosas extrañas en la carretera como para saber cuándo alguien podría necesitar ayuda. Tal vez el conductor había tenido una avería y había salido a buscar asistencia. Tal vez estaban heridos. Contra mi mejor juicio, puse el camión en reversa y retrocedí, saliéndome a un lado de la carretera para echar un vistazo más de cerca. Pensé en encender unas bengalas, pero la carretera había estado vacía durante horas. Nadie más vendría por aquí esta noche. Agarré mi linterna del guantera, tomé una respiración profunda y bajé de la cabina. La noche estaba inmóvil, demasiado inmóvil. No había ni una pizca de viento,
y el aire se sentía denso, como si el peso de una tormenta que no llegaba a presionar contra mí. El único sonido era el clic constante de las luces de emergencia del sedán, pulsando en el silencio como un latido. Me acerqué al auto con cautela, mis botas crujiendo sobre la grava del costado del camino. A medida que me acercaba, noté algo más que me provocó un escalofrío. El auto no solo estaba sentado en la carretera, estaba perfectamente alineado con las líneas amarillas, como si alguien lo hubiera colocado allí con cuidado. Eso no es algo que suceda por accidente. La puerta del pasajero seguía abierta, y ahora podía ver el interior del auto. No había nadie. Los asientos delanteros estaban vacíos, y cuando revisé los asientos traseros, era lo mismo. No había bolsas, ni señales de pertenencias personales, nada. Solo un viejo sedán destartalado dejado en medio de la nada. Sentí que mi corazón se aceleraba. Esto no tenía sentido. ¿Dónde estaba el conductor? ¿Por qué el auto estaba abandonado así? Me quedé allí durante un largo momento, el haz de mi linterna danzando sobre el interior del auto, proyectando sombras largas y temblorosas en el tablero. Algo estaba muy mal aquí. Contra todo instinto que me decía que volviera al camión y me fuera, decidí investigar un poco más. Rodeé el auto y enfoqué la luz sobre el capó. Todo parecía normal, sin daños, sin señales de un accidente. Las llaves seguían en el encendido, pero el motor estaba apagado. Quienquiera que estuviera conduciendo no se había ido simplemente. Habían desaparecido. Me giré hacia el maletero, con el pulso acelerándose de nuevo. Tal vez habían guardado algo allí. Tal vez estaban en problemas. Agarré la manija e intenté levantarla, pero no se movió. Estaba cerrado con llave. Mi mente corría con una docena de posibilidades. ¿Era una trampa? ¿Alguien se escondía, observándome desde las sombras? Iluminé con la linterna a mi alrededor, escaneando el desierto a ambos lados de la carretera. Pero la oscuridad era espesa, impenetrable, y más allá del alcance de mi luz, no podía ver nada. Debería haberme ido. Cada fibra de mi ser me gritaba que volviera al camión y me fuera. Pero algo, tal vez la curiosidad, me mantuvo allí. Alcancé las llaves en el encendido del auto y las saqué. Se sentían pesadas en mi mano mientras caminaba de regreso al maletero, con el corazón martillando más fuerte con cada paso. Cuando desbloqueé el maletero, aún no se abrió. Maldije por lo bajo e intenté de nuevo, esta vez empujando con más fuerza. Finalmente, con un gruñido, el maletero se abrió. Dentro, había 3 grandes bolsas negras de basura, amarradas en la parte superior con una cuerda gruesa. Mi estómago se revolvió al verlas, y un sudor frío se acumuló en mi nuca. Esto es malo, pensé. Esto es muy, muy malo. Alcancé la bolsa más cercana, mi mano temblorosa. Estaba a solo unos centímetros cuando lo escuché, un disparo, fuerte y repentino, rompiendo el silencio del desierto. El ruido fue tan fuerte y tan cercano que golpeé mi cabeza contra el borde del maletero por el susto. Mi linterna resbaló de mi mano y rodó por el suelo, el haz de luz parpadeando salvajemente mientras rodaba. Por un momento, me quedé paralizado, mi mente luchando por procesar lo que acababa de pasar. Entonces, desde la oscuridad, oí una voz. Oye, tú. Era la voz de un hombre, áspera y desesperada, y se acercaba rápidamente. El pánico me invadió mientras me levantaba de un salto, mis manos buscando las llaves. Todos mis instintos gritaban que corriera, que me largara de allí, pero mis piernas se sentían como de plomo, congeladas en su lugar. Oye, espera. No me di la vuelta. No quería ver quién me estaba llamando. En lugar de eso, me lancé hacia mi camión, la adrenalina fluyendo por mi cuerpo. Me tiré dentro de la cabina, cerrando la puerta detrás de mí y bloqueándola con manos temblorosas. El motor tosió cuando giré la llave, mi corazón martillando en mi pecho. En el retrovisor, lo vi, un hombre parado detrás del auto, su figura iluminada por los faros de mi camión. Era bajo, robusto,
con el pelo rojo desordenado y un overol suelto que colgaba de sus hombros. En una mano, sostenía una pequeña pala. En la otra, un rifle de caza viejo. Nos miramos por un breve momento mientras el motor rugía con vida, y pude ver el pánico en su rostro. No estaba enfadado, estaba asustado. Dejó caer la pala y agitó las manos frenéticamente, gritando, «Espera, espera». Pero no había manera de que me detuviera. Puse el camión en marcha y arranqué por la carretera, las llantas levantando polvo mientras me alejaba a toda velocidad. En el retrovisor, vi al hombre correr tras de mí por unos segundos desesperados antes de detenerse. Su figura se fue haciendo más pequeña hasta que la oscuridad lo envolvió por completo. Por unos minutos, pensé que ya había pasado el peligro. Mis manos seguían temblando, pero me obligué a seguir conduciendo, poniendo tanta distancia como fuera posible entre yo y ese auto. Pero entonces los vi, faros, acercándose rápidamente desde atrás. La sangre se me heló. El hombre me estaba persiguiendo. Aceleré a fondo, exigiendo más del camión que nunca. El motor retumbaba bajo mis pies, protestando, pero no me importaba. Tenía que escapar. El auto se acercaba más, sus faros cegándome a través del retrovisor. Pude escuchar el claxon, implacable, mientras el hombre intentaba alcanzarme. Estaba justo detrás de mí, su auto zigzagueando erráticamente mientras intentaba emparejarse conmigo. No sabía lo que quería. No me importaba. Solo seguí conduciendo, mis nudillos blancos en el volante, rezando para que no intentara sacarme de la carretera. Durante lo que me pareció una eternidad, la persecución continuó, el auto a centímetros de mi parachoques. Mi mente corría, intentando pensar en qué hacer, pero no podía concentrarme. El miedo era demasiado abrumador. Entonces, a lo lejos, lo vi, las luces intermitentes de un coche de policía. El alivio me invadió mientras los faros detrás de mí de repente se desviaban a la derecha. El auto salió de la carretera y desapareció en el desierto, las luces traseras rojas desvaneciéndose en la oscuridad. Me detuve al costado de la carretera, todo mi cuerpo temblando por la adrenalina y el miedo. El coche de policía se acercó a mi lado, y salí tambaleándome de la cabina, tratando de explicar lo que acababa de pasar, mi respiración agitada. El oficial escuchó pacientemente, pero en lugar de perseguir al hombre, decidió tomarme una declaración. Apenas pude contener mi frustración. «Aún está ahí afuera», grité. «Podrías atraparlo si sales ahora». Pero el oficial solo negó con la cabeza y me aseguró que enviarían refuerzos para buscar en la zona. Nunca lo hicieron. Nunca volví a saber nada sobre el hombre o el auto con las bolsas en el maletero. Hasta el día de hoy, no sé qué había en esas bolsas, y por mi propio bien, trato de no pensarlo demasiado. Algunos de mis amigos creen que el tipo estaba enterrando cuerpos en el desierto, que las bolsas estaban llenas de restos desmembrados. Pero yo prefiero decirme que era otra cosa. Tal vez estaba sacrificando a un perro enfermo. Tal vez las bolsas solo contenían basura. Cualquiera que sea la verdad, nunca la sabré. Pero una cosa es segura, desde entonces, no he vuelto a conducir por ese tramo de desierto de noche.